Entonces vamos a grabar. Bueno, entonces continuando con la semiología, el módulo de semiología de psiquiatría, hoy vamos a ver, Profe, ya no te escuchamos. listo, perfecto. Bueno, si vuelve a fallar, me avisa. Entonces les estaba diciendo que hoy vamos a ver el componente motor dentro del examen mental y estaba haciendo la introducción explicando que no es solo moverse, sino la finalidad psíquica que tienen los movimientos. Eh, Antes de empezar tal como la clase, pensemos un poco como el movernos, ¿no? Y también cómo se involucran nuestras emociones y nuestro pensamiento con el movimiento. Existe como una especie de sincronización que más adelante iremos explicando, que va en estado afectivo y con lo que uno está pensando en el momento. Si ustedes se dan cuenta y recordamos, podemos asociar, por ejemplo, la ansiedad o irritabilidad a movimientos bruscos y a veces un poco descoordinados. Por lo contrario, cuando uno está tranquilo, puede observarse desde el punto de vista motor y también comportamental unos movimientos musculares como más armónicos y pasivos. Esto también lo podemos ver, por ejemplo, en los animales, en la naturaleza. Uno podría intuir cómo está sintiendo un animal de acuerdo a cómo se está moviendo. Por eso es importante dentro del examen mental, ya cuando hayamos estudiado la parte del pensamiento, del lenguaje, del afecto, la congruencia como resultado final de la parte motora. Bueno, entonces vamos a empezar a definir qué es lo que es la habilidad motora. De acuerdo a donde lo lean, de pronto incluso fisiologías, libros de ortopedia, libros de neurología, encontrarán diferentes definiciones. Nosotros nos vamos a enfocar un poco hacia lo que tiene que ver con el componente psíquico-motor, o sea, la psicología, los pensamientos, las esferas mentales y asociado todo esto como componente mental, la parte motora. Entonces, primero vamos a definir qué es lo que es la habilidad motora. Se define como una capacidad de coordinación para resolver en secuencia ordenada y armónica un problema de movimiento. Cuando dice capacidad, es porque nosotros a través del tiempo, cuando nos vamos desarrollando, el encéfalo se va desarrollando y mielinizando el cerebro, nosotros vamos adquiriendo capacidades motoras. Adquirimos, por ejemplo, la motricidad fina, gruesa, el sostén cefálico, el gatear, el caminar, y todo esto, pensemos como para qué, porque el ser humano de alguna forma tiene que coordinar los movimientos. Tendría que ver en principio para la supervivencia de la especie, pero para ir resolviendo los problemas cotidianos. Un problema, definámoslo, es un evento inconcluso que por sí no tiene una solución hasta que se la damos. Un ejemplo de esto puede ser simple como alcanzar un objeto. Si se dan cuenta, el bebé más o menos después de los 2, 3 años, cuando ya empieza a gatear, empieza a ir hacia los objetos que le llama la atención para reconocer el mundo de su alrededor. Ahí está interactuando con el mundo y de alguna forma adquiriendo conocimiento, no solamente por lo que habíamos visto antes, por ejemplo, sensopercepción y pensamiento, sino también que le permite llegar a eso que quiere desde el punto de vista directo y concreto motor. Uh, Asimismo, por ejemplo, evadir de un peligro, correr o escapar de lo que uno siente que lo está agrediendo en un momento determinado o de defenderse. Ahora, todos esos movimientos tienen que ser coordinados y al mismo tiempo tiene que haber una secuencia. Si no existiera una coordinación o una secuencia, los movimientos no, digamos, tendrían el objetivo que se desea en su momento. Esto pasa desafortunadamente, por ejemplo, en demencias
o en problemas neurológicos donde se involucra mucho la parte motora, la hemiplegia, parestesias, desde el punto de vista sensitivo, cuadraplegia, el Parkinson, la corrida de Huntington, o cuando, por ejemplo, no existe una adecuada mielinización por encefalitis o meningitis. Ahora, si están analizando bien la clase y como ya hemos visto, nosotros, y siempre he dicho, estudiamos los componentes mentales y psíquicos, las esferas mentales, aquí en el examen mental, divididos, pero van todos interactuando entre sí y de alguna forma ligándose. Esto es importante decirlo porque si yo digo que de un estado, por ejemplo, afectivo exaltado como ansioso, la parte motora se me ve reflejada, podríamos también entender que una persona que sea incapaz de moverse presentaría secundario un estado afectivo alterado, como ansiedad. Mm, Cuando estén rotando en pisos, por ejemplo, cuando vean personas que han quedado de un momento a otro limitadas motoramente, ellos podrán relatar la frustración y la sensación desagradable desde el punto de vista afectivo que conlleva el no poder hacer algo que antes podían hacer desde el punto de vista motor. Bueno, entonces vamos otra vez a repetir. La habilidad motora es esa capacidad que tenemos, por así decirlo, de movernos en una forma ordenada, secuencial, armónico, para llevar a cabo, digamos, el objetivo del por qué nos estamos moviendo en un momento determinado. Recordemos por fisiología y anatomía que existen grupos musculares que se llaman agonistas y antagonistas de acuerdo a los movimientos. Ahí es cuando se habla sobre una secuencia para resolver. Cuando existen problemas psicóticos, ¿verdad? Importantes, que es la pérdida del contacto de la realidad, no solamente afecta a esta esfera del pensamiento, sino que cuando es muy grave puede afectar mucho esta parte motora. También, por ejemplo, problemas desde el estado del ánimo. Muchos de nosotros cuando hemos tenido miedo, por ejemplo, una fobia, podemos sentir como nuestro cuerpo se paraliza de un momento a otro y quedamos como en hielo, como bloqueados, como petrificados. Cuando uno lo van a atracar o uno tiene o está temblando, uno piensa que tiene que hacer algo motoramente hablando, salir corriendo y moverse, pero como que no le responde adecuadamente los músculos y desde el punto de vista ortopédico y neurológico, es decir, osteomuscular y los nervios, no encontramos ningún error. Fue el punto de vista psíquico que alteró el desencadenar esos movimientos motores. Esto es un ejemplo simple, cotidiano, de cómo interactúa la mente sobre pues otros componentes y esto que estamos estudiando hoy, lo osteomuscular. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que es la coordinación. Esto es una cualidad multifactorial, una característica importante que tenemos, pero cuando se habla multifactorial, eh, hablamos de que depende de muchas áreas importantes, no solamente físicas, anatómicas, fisiológicas, sino también obviamente la coordinación de todo mental. Ahorita voy a explicarlo un poco mejor. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, lo que es frente a esta habilidad motora, la coordinación en la fuerza, la agilidad, la flexibilidad, el control motor, el equilibrio, la concentración, la visión periférica. Nosotros habíamos hablado hace un tiempo sobre algo que es el triángulo de Beck, que es emoción, pensamiento y comportamiento, del cómo actúa un ser humano en principio. Habíamos dicho que el punto de vista emocional predispone o hará que a futuro aparezca coordinadamente un pensamiento y una conducta motora. Nosotros, los seres humanos, cuando empezamos a vivir, somos seres muy emocionales, pero no muy racionales. Sentimos, el bebecito siente alegría, rabia, tristeza, y de acuerdo a cómo se siente, se va comportando. Pero el pensamiento como que no está muy bien estructurado. Recordemos la clase de pensamiento, que hay un pensamiento, pues en principio primario,
y después con características concretas, pero digamos, al no estar estructurado, no podemos pensar muy bien sobre eso que estamos sintiendo y nuestro comportamiento es impulsivo y un poco desorganizado. Cuando vamos creciendo, nuestro cerebro va creciendo y va apareciendo estructuras como la corteza prefrontal que ayuda a organizar este pensamiento y asimismo a modular el estado del ánimo. Y ya tendríamos conductas más dirigidas y más ordenadas frente a lo que queremos hacer. Pero entonces lo que quiero decir con esto es, nosotros primero en este orden sentimos una sensación afectiva, una emoción, un sentimiento, sentimos una sensación emocional. Y con esto que estamos sintiendo empezamos a pensar de acuerdo con lo que estamos sintiendo. Vendrán pensamientos de características positivas, depresivas, alegres, que van pintadas o moduladas por lo que estamos sintiendo. Y nuestra parte motora actuará de acuerdo a esto que estamos pensando y sintiendo. Cuando a ustedes les llega un paciente al consultorio y van a empezar a hacer el examen mental, nosotros empezamos como desde el punto de vista externo hacia lo interno, es decir, como si fuéramos, a ver, como marineros, vemos la punta del iceberg y cuando empezamos ya a indagar y hacer la historia clínica empezamos a profundizar, como a ver lo interior de lo que lleva a que la persona se comporte. Cuando llegamos al consultorio, lo primero que vemos es un cuadro de una persona moviéndose o hablando o diciendo. Y cuando empezamos ya a examinarlo, mentalmente hablando y sinológicamente, encontramos alteraciones en otras áreas. Lo que quiero decir es que lo primero que vemos es lo externo, si es emoción, pensamiento y comportamiento, lo primero comportamiento. Ya hablando con él, entenderemos cómo está pensando y cómo se está sintiendo. Pero desde su comportamiento ya podemos tener ideas. Entonces, desde el punto de vista también motor, existe esta asociación entre lo que es el estado del ánimo, que es lo afectivo, lo psíquico, que son los pensamientos, y la parte súper importante sensorial y neurosensorial. Aquí tenemos los 5 órganos de los sentidos, más unos que otros, por ejemplo, la visión, el tacto y la audición, y también componentes como lo que es la percepción, y todo esto unido hace referencia al sistema psicomotor. Cuando ustedes también roten por pediatría en clínica, se van a dar cuenta que existe desarrollo psicomotor. Ahí el pediatra está hablando cómo se va desarrollando su mente, pero también asociado a su aparato de locomoción. ¿Listo? Lo que quiero decir también con esto es que cuando se afecta un área, se afecta otra área. Si tenemos un paciente que de pronto, por ejemplo, está caminando torpe, tenemos que ver cómo es ese aparato psíquico y ese aparato sensitivo y cómo está sintiéndose. Y cualquier, digamos, alteración en estos pilares importantes del sistema psicomotor podría desencadenar o generar la alteración que estamos viendo. Bueno, ahora, aquí vamos a definir algo que hemos también escuchado varias veces, lo que es la motricidad gruesa y fina. A ver, la motricidad gruesa se define como el desarrollo motor propiamente dicho de los músculos grandes musculares. Esto permite movimientos como, por ejemplo, en principio caminar, agarrar una pelota, abrazar, correr, golpear. Y la motricidad fina son ya movimientos mucho más específicos en las que existe una coordinación entre los órganos de los sentidos, sobre todo los ojos, y el mover finamente grupos musculares, digamos, no tan generales, sino específicos para la acción que queremos hacer. Cuando nosotros nos vamos desarrollando, digamos, en la línea de tiempo, primero desarrollamos una motricidad y después específicamente otra. Primero desarrollamos esa motricidad gruesa y después la fina. Si se dan cuenta, el bebecito es un poco torpe hay veces. Y cuando va a coger, por ejemplo, un control remoto de una mesa o un juguete, hay veces incluso como que se golpea, como que no mide qué tan fuerte es o qué tan fuerte tiene que agarrar este objeto, ¿no?
Para eso existe, por ejemplo, para ayudar a modular esta fuerza y ayudar a que se desarrolle esta motricidad gruesa y fina, existen los juguetes que de acuerdo a la edad que tiene el bebé, permitirá estimular esas áreas. Entonces, por ejemplo, colocar triangulitos, círculos y cuadrados en espacios donde solamente cabe ese objeto. Y el niño va a ir aprendiendo, o el bebecito, cómo tiene que ser. También es cierto, esto está escrito en otros libros de neurofisiología, cómo se desarrolla el cerebro de un hombre y de una mujer con respecto a lo que es la motricidad. Pues no generalizando totalmente, pero sí es mucho más común que los hombres desarrollen una motricidad gruesa, digamos, más clara y precisa, y las mujeres una motricidad fina. Por eso es de pronto que los hombres pueden hacer deportes bruscos desde el punto de vista motor hablando, como jugar fútbol, baloncesto, y las mujeres pueden ser de pronto más específicas y delicadas, por ejemplo, en cirugía o con movimientos finos en un momento determinado. Por eso de pronto los niños son más torpes haciendo planas que las niñas en un momento. Eso es como interesante para los que les guste el neurodesarrollo en género, se llama, podrían encontrar lectura. Cuando existe alteraciones ideativas o del estado del ánimo, nuestra motricidad puede empeorar lo que ya se ha venido ganando. Por eso de pronto, dentro de lo que existe algo que es la agitación psicomotora, que es la pérdida de la asociación del triángulo que acabamos de ver, la pérdida de la asociación del componente motor, ideativo y afectivo, que altera en algún momento determinado pues el comportamiento de una persona. Lo que iba a decir es, cuando existe este estado de ánimo exaltado, la motricidad fina podría perderse y la motricidad gruesa aumentarse y descontrolarse. Entonces uno verá personas que golpean las paredes o por ejemplo cuando están rotando ustedes por cirugía y tengan que hacer una sutura y cerrar piel, si están angustiados en ese momento pueden sentir como la habilidad motora empieza a perderse y las manos le empieza a temblar, por ejemplo. Bueno, esto es otra vez haciendo referencia a cómo el aparato psíquico y afectivo afecta directamente la motricidad. Ahora, eh, es importante ir entendiendo lo que les hablaba del desarrollo y la mielinización cefalocaudal del encéfalo y de adentro y de hacia afuera. Nosotros vamos a irnos desarrollando cefalocaudal, pero cuando tenemos lesiones en un momento determinado de esta mielinización, tendríamos de ahí en adelante alteraciones en el desarrollo motor y o psíquico. Entonces es importante echarle una repasada cómo y en qué momento vamos desarrollando la mielinización de ese aparato motor. Cuando nacemos, recuerden que el bebé, pues de alguna forma no puede mover ni tener lo que se llama el sostén cefálico. Esto suena obvio, ya lo habrán ustedes visto en muchas partes, pero como estamos en psiquiatría o en semiología de psiquiatría, sí es importante ir entendiendo qué tan importante es para un ser humano en un momento determinado adquirir una habilidad motora, cómo el pensamiento crece y el estado del ánimo como que se va madurando. Si el bebé no puede, o nosotros como seres humanos, en un momento determinado, decidir hacia dónde dirigir la mirada porque no podemos sostener la cabeza, pues sentimos que estamos como perdidos en el mundo. Ahora, ¿qué tan importante e impresionante será en ese momento cuando de un día progresivo, pero para otro, podemos mirar a donde queramos? Eso ya nos habla de algo de libertad, nos hace sentir como que podemos hacer algo que antes no podíamos y nos da la información que vamos queriendo del mundo a través de los órganos de los sentidos. Esto también va haciendo que el pensamiento vaya creciendo y madurando y pasando de ese proceso primario a un proceso secundario. Por otra parte, si de pronto existiera una lesión en el bebé que impidiera que no pudiera mover su cabeza hacia donde quisiera, entenderíamos
que el desarrollo psíquico de su inteligencia, de su pensamiento, de su modulación del estado del ánimo se vería alterado y podría producir a futuro lo que se llama las alteraciones del desarrollo intelectual o retardo mental. Lo importante, ¿no? Bueno, sigamos. Entonces, de 2 a 3 meses, el niño ya empieza a rodar sobre sí mismo y ya puede empezar, digamos, a agarrar objetos. Cuando agarra objeto, entonces la propiocepción empieza a mejorar de acuerdo a cómo se estimula en un momento determinado, así mismo se mieliniza esas áreas. Sí es cierto que el sistema, digamos, sensorial y nervioso y motor está bien, pero requiere de una estimulación externa para que continúe madurando. Por eso es importante lo que habíamos hablado también en un momento, que es la estimulación temprana. O cuando hay accidentes cerebrovasculares, la fisioterapia y la estimulación motora, como para volver a ver qué vías se van mielinizando y cómo recupera lo perdido. A los 5 meses, entonces ya puede, por ejemplo, el bebé sentarse sin apoyarse. eh, y pues importante acá lo que hace referencia al no tener ayuda externa. Esto va forjando lo que les hablaba ahorita de las sensaciones. Ustedes muchas veces verán bebecitos que quieren alcanzar un objeto y son frustrados porque por sí solos no pueden. Entonces gritan, lloran, ven el objeto y la mamá o alguien, el cuidador, pues coge el objeto y se lo da calmando así su ansiedad. Pero cuando el ser humano por primera vez entiende que él puede calmar su ansiedad porque él puede ir hacia el objeto deseado, podríamos ir entendiendo cómo su estado de ánimo, de alguna forma, por así decirlo, depende o la saciedad de la ansiedad de él mismo. Esto tiene componentes mentales muy importantes a futuro. Por ejemplo, y abstrayéndolo un poco desde un punto de vista psicoanalítico, qué tan fácil en un momento determinado es alejarse de algo que uno quiere o acercarse a algo que uno quiere y sentir que no puede. ¿Ven? O sea, la asociación directa, concreta de ir a alcanzar un objeto, sí tiene que ver cuando uno es grande y siente atracción o incomodidad de algo que está alrededor, de qué tan fácil le queda alejarse o no de eso. Por eso, cuando vean en psiquiatría, otra vez lo que es la historia clínica psiquiátrica, se darán cuenta que sí es importante dentro de la historia clínica psiquiátrica describir cómo fue el neurodesarrollo de la persona. Entonces nosotros los psiquiatras preguntamos si hubo lesiones o no neurológicas cuando el bebé nació, por ejemplo, hipoxia neonatal, cómo fue el desarrollo psicomotor, porque de lo motor, ya estamos repitiéndolo, depende mucho lo psíquico y también viceversa. Pero si hay alteraciones motoras graves, como por ejemplo hace muchos años polio, niños que nacían, desmielinizaciones o traumas raquiomedulares, sí podríamos entender que la parte ideativa y afectiva puede estar lesionada, por lo que hoy puede estar explicando un trastorno psiquiátrico. Bueno, eso era más o menos como para ir hablando de lo importante que es, a medida que el ser humano se desarrolla, qué habilidades va adquiriendo desde el punto de vista motor que permite que su mente, su aparato psíquico evolucione y se desarrolle y vaya madurando. Ahora, el desarrollo de la motricidad fina, bueno, algo importante de esto, que vale la pena hacer la aclaración, no es que primero se desarrolle una habilidad y después otra, sino que pasa en orden, por así decirlo, como si fuera en paralelo, solamente que por momentos de la vida, más uno o más importante, un área motora que otra área motora. Es decir, no se desarrolla primero, por ejemplo, la motricidad gruesa y después la fina, sino que se va desarrollando la gruesa y a medida que se va perfeccionando, la fina también, pero pueden ir ahí juntos. ¿Listo? Entonces, el desarrollo de la motricidad fina ocurre sí en las primeras semanas, ¿no? Eh, de vida y empieza desde el punto de vista adaptativo al entorno, que es lo que les estaba diciendo de cómo en un momento determinado
la sensopercepción va haciendo que lo que se encuentra alrededor de uno, obviamente pensando en eso que está pasando, uno tenga el deseo y las ganas de hacer algo. Entonces el bebé está sentado, ve objetos que le llaman la atención, ven colores y con esos colores se motiva a ir a alcanzar ese objeto. Una vez llega el objeto, él tendría que ir viendo a medida también que va creciendo qué tan fuerte y qué tan preciso lo agarra y qué tan frustrado para tolerar la frustración cuando no lo puede llegar a hacer. Por eso también es cierto que cuando ustedes sean los que vayan a ser pediatras o psiquiatras, o también, digamos, desde el punto de vista psicoeducativo del médico general hacia las mamás, darles a entender que es importante que el niño como que tenga un desarrollo un poco libre en ese momento. O sea, no es muy bueno siempre darle todo al bebé, sino ir viendo él cómo va explorando el mundo con los objetos que se encuentran alrededor. Entonces, aquí existe algo importante que es la coordinación oculomotora, oculomanual. Se describe en los libros de desarrollo de psicodesarrollo motor. Entonces, ¿cómo se coordina lo que uno está viendo con el pensamiento, con la parte motora, para, digamos, poder hacer el desencadenante o lo que se quiere hacer? Hay veces también pasa que el niñito si tiene, por ejemplo, problemas visuales, tiene movimientos gruesos, pero por tiempo prolongado. Entonces ya tiene 2, 3 años y no puede, por ejemplo, coger un esferito o comer. Eso es un ejemplo importante. Cuando van cogiendo la cuchara y la meten, por ejemplo, en el cereal y el movimiento sigue siendo muy grueso y no pueden atinarle, por ejemplo, a la boca. Hay veces se piensa que hay una alteración motora, pero lo que se está viendo es una alteración visual frente a lo motor. Bueno, aquí vamos a hablar de precisamente eso, y es tratar de definir cuando empezamos a encontrar alteraciones psicopatológicas en la parte motora. La torpeza, pues, pensemos que peyorativamente lo decimos sin saberlo, pero hablamos de que alguien no pudo hacer algo como con su aparato motor. Entonces uno puede decir, vea qué torpe que fui que parqueando le pegué al carro. Y no está, digamos, tan lejos de la realidad. La torpeza se puede definir como esa lentitud, importante esa palabra, una lentitud, cuando nosotros vamos a hacer una actividad motora y requiere como mayor concentración o más precisión. En principio, hacemos más lento el movimiento para que sea más preciso. De pronto, con práctica y con tiempo, lo podemos hacer más rápido. Ahora, eso es voluntario en un momento determinado. Pero cuando nosotros queremos hacer un acto motor y no podemos, digamos, limitar la velocidad de ese acto motor y lo hacemos lento, podríamos estar frente a lo que es la torpeza, que repito, es una acción motora lenta y que se dificulta en la articulación del propio movimiento. Existen diferentes tipos de torpeza. Se describe torpeza de nivel básico cuando esta capacidad motora está reducida a tareas, por ejemplo, como montar bicicleta o dibujar. Es decir, se pueden hacer cosas que de pronto son más repetitivas, no otras complejas, pero la torpeza ya grave es cuando ya hay una incapacidad para hacer cosas que son en principio más simples, como agarrar, por ejemplo, un vaso. De acuerdo al momento en que nosotros estamos viendo esto, porque nosotros no lo vamos a ver, nosotros no vamos a ver el acto torpe sin que exista algo que se encuentre alrededor del acto torpe. Como estamos hablando desde el punto de vista psicopatológico, si nosotros, por ejemplo, estamos viendo un paciente de 50, 60 años que viene angustiado, estresado, preocupado porque algo grave le ha pasado y vemos que tiene movimientos torpes, sí tendríamos que ver las características básicas de la semiología, de tratar de definir en qué momento empieza a aparecer este movimiento y hace qué tanto, para tratar de ver si es más una alteración secundaria a un problema emocional o ideativo o primario motor.
Entonces, por eso es muy importante en una línea de tiempo, en qué momento empieza a aparecer el síntoma, qué tan frecuente, si es permanente o no, a qué se asocia, y nosotros podríamos ir como encaminando lo que es la aproximación diagnóstica, que es el objetivo, pues en principio, de la semiología. Si encontramos que la persona siempre ha venido, por ejemplo, teniendo movimientos torpes, por ejemplo, en la Corea de Huntington avanzada, eh, podríamos asociar el desencadenante emocional como empeoramiento de lo que ya venía teniendo. Pero si aparece de un momento a otro, si tendríamos que ir a descartar si no tuviera una lesión neurológica en ese momento, o si el estado psicótico o afectivo o ideativo en su momento está causando la alteración. Bueno, ahora vamos a ir a ver algo que se llaman movimientos advent, ad, adventicos, perdón, se me estaba acomodando aquí. Entonces son movimientos involuntarios. La mayoría, y vale la pena ir diciendo, de lo que nosotros pensamos como movimientos, lo colocamos en la esfera de lo que es voluntario. Pero ustedes recordarán, pues, desde el punto de vista de la anatomía y la fisiología, que existen grupos musculares que son voluntarios y grupos musculares que son involuntarios. Para términos prácticos, en la clase de lo que estamos hablando involuntario, hacemos referencia a que aparece involuntario cuando se supone que debería ser voluntario sobre el músculo estriado. Me explico otra vez. Nosotros tenemos movimientos que son involuntarios. Recuerden el músculo liso, el peristaltismo, un ejemplo básico. Pero cuando hablamos de movimientos advénticos, hacemos referencia a que existe algo que es involuntario, ¿verdad? Algo que es involuntario cuando se supone que debería ser voluntario. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos parpadear. Ese es interesante este ejemplo porque lo hacemos involuntario, pero lo podemos hacer voluntario. O mover, por ejemplo, la mano. Pero cuando tenemos un temblor constante, por ejemplo, en la mano, sin que tengamos obviamente una lesión neurológica, podríamos ver cómo empieza a aparecer un movimiento involuntario en un grupo muscular que en principio es voluntario. ¿Listo? Eso es lo que vamos a empezar a ver. Ahorita lo vemos más específico. El término de dispraxia es la incapacidad para aprender la ejecución de movimientos secuenciales voluntarios. Voy a explicarlo otro poco. Entonces, la praxia, la praxis o la praxia es el ejecutar y el hacer, ¿verdad? Estamos hablando de que existe una coordinación emocional y psíquica del pensamiento ideativa para llevar a cabo movimientos. Hablamos de movimientos finos, de movimientos gruesos y de un aparato locomotor importante que, pues, en principio todo tendría que estar funcionando de manera adecuada para resolver el problema del moverse. Cuando aparece el prefijo dis, es la alteración en todo lo que acabo de decir. Entonces, el individuo empieza a tener una incapacidad para, en principio, aprender la ejecución de movimientos secuenciales voluntarios. Cuando existe, por ejemplo, alteraciones en el desarrollo intelectual, el retardo mental, hay personas con síndrome de Down, con estadiaje avanzado, más que avanzado es la categorización grave, que no puede aprender a hacer cosas que son muy coordinadas en un momento específico. Eso se puede conocer como dispraxia o cuando hay lesiones cerebrales. La aparatonía es el que no se puede relajar el tono. Recordemos que los músculos tienen un tono, ahorita también vamos a hablar de eso, y que existe qué tan fuerte se contrae un músculo y qué tanto se relaja. Por ejemplo, cuando dormimos durante unas fases del sueño, el músculo puede estar contraído, que es cuando existe el bruxismo y los movimientos oculares rápidos, pero también existe otra parte del sueño en el que se relaja totalmente. Entonces, la aparatonía es cuando los músculos en principio de manera voluntaria no se pueden relajar y uno está totalmente rígido cuando se supone que podría estarlo relajado. Esto se puede ver, por ejemplo, cuando existe fobia, ansiedad o trastorno de estrés postraumático, desde el punto de vista psiquiátrico, ¿no? Entonces, la coordinación en general es
cómo armoniosamente se va a ir viendo esa interacción entre esa sensación emocional, el pensamiento y la ejecución motora. Cuando uno dice que algo está descoordinado desde el punto de vista motor, es porque en este triángulo del aparato psicomotor existe algún tipo de alteración. Lo psíquico, lo mental, que llevaría a lo motor, y habíamos visto que la parte de la sensopercepción, pues que también hace referencia a lo psíquico. Entonces, ahorita más adelante vamos a ir viendo cuando existe alteración en la coordinación general, de acuerdo a las características que fenómenos van a ir ocurriendo desde el punto de vista psicopatológico motor, que es importante para que exista una coordinación motora adecuada. Entonces, lo primero, como todo médico general debemos estudiar, es una maduración en el sistema neurológico, muscular y óseo. Que el individuo tenga ninguna alteración o que no tenga alteraciones en esa parte neurológica, en sus vías, en sus pares craneales, ¿verdad? En esa parte muscular y en esa parte ósea. Cuando hablo neurológico, lo hablo desde el punto de vista más macro que psíquico, porque también psíquico es neurológico. Recordemos que la mente es un producto del cerebro, ¿no? Ahora, también es interesante el interés desde el punto de vista ideativo y afectivo, el que tanto yo quiero hacer algo. Cuando ustedes estén rotando por psiquiatría, verán que hay pacientes que se encuentran en lo que se llaman posturas catatónicas, que a pesar de que tienen una buena maduración en sus vías neurológicas y osteomuscular, en su aparato osteomuscular, el individuo no se puede mover. Ahora, hay que ver qué tan dañado está el interés, por así decirlo, entre comillas, desde el punto de vista psiquiátrico por una alteración psíquica como la esquizofrenia, o desde el punto de vista afectivo por el deseo o el interés. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, en depresión, perdemos el interés de movernos y el paciente le puede decir al individuo, o sea, al psiquiatra o al médico que lo esté evaluando, que siente el cuerpo pesado, que a pesar de que esté bien la parte neurológica, muscular y ósea, no siente interés de moverse, o que si lo siente, como si estuviera pesado, como que le cuesta moverse. De ahí va el siguiente punto, que es el desplazamiento. El desplazamiento haciendo referencia a cuando ya está ocurriendo el movimiento, ¿no? Bueno, ahora ya vamos a entrar propiamente dicho en la psicopatología y los términos de las alteraciones psíquicas motoras. ¿Listo? Las dudas que tengan me las van a ir diciendo. Entonces, ecopraxia es algo muy interesante. Se veía hace mucho tiempo cuando no existía tratamientos farmacológicos avanzados como los que hoy tenemos, sobre todo para la esquizofrenia. No se ve solo en esquizofrenia, se puede ver, digamos, en muchas otras patologías, pero sí es importante que lo vayamos definiendo y entendiendo. La ecopraxia es cuando en principio la persona tiene su aparato locomotor bueno, su sistema neurológico y osteomuscular, pero si está fallando el psíquico. Entonces, dentro del triángulo psicomotor, vemos alteraciones psíquicas más mentales, por eso estamos en este curso, y no tanto osteomusculares ni neurológicas. La ecopraxia es cuando el individuo, el paciente o quien está sintiendo esta ecopraxia y viviéndola, empieza a hacer movimientos repetidos, pero de imitación hacia la persona que se encuentra al frente. No sé si ustedes de pronto habrán caminado por la calle y se encuentran con uno de estos personajes indeseables que son los mimos, y el mimo empieza a actuar imitando tanto en la gesticulación, en las fascias, en la forma de cómo se mueven o hacen su postura física grande, gruesa, imitándolo como a lo más perfecto que se pueda. Que uno les da una moneda y ya los dejan en paz. Es algo muy similar. Ustedes van hacia el paciente y cualquier movimiento que hacen como si fuera un espejo, el paciente lo repite y lo intenta hacer literal, lo mejor o más perfecto que puede. Eso es ecopraxia. Es una imitación patológica de los movimientos de una persona por otra.
del paciente al individuo, por eso es que es patológico. Ecopraxia. ¿Listo? Ahora vamos a hablar sobre lo que son las posturas catatónicas. Lo catatónico es como la bolsa grande de alteraciones motoras producidas por alteraciones psíquicas. Entonces, como el aparato entre neurológico y osteomuscular se ve alterado por alteraciones psíquicas, que más adelante cuando estén en psiquiatría verían qué patología psiquiátrica produce qué tipo de alteración catatónica osteomuscular motora. ¿Listo? Entonces, bueno, y también se pueden ver en encefalitis, en daños, digamos, grandes, pero estamos ya en la parte psíquica entonces. El primer término de este gran grupo, o sea, catatonía hace referencia a todo tipo de alteración motora por algo psíquico. ¿Listo? Y vamos a empezar a ver cuáles son ese tipo de alteraciones que de acuerdo a su semiología, pues tendrán un nombre diferente, que se pueden confundir un poquitico, pero ya lo vamos a ir viendo qué es lo diferencial. Así como dentro de la idea obsesiva a la idea delirante, lo básico que lo diferencia es la crítica, o sea, lo egosintónico y lo egodistónico. Vamos a ir viendo aquí que todo se pareciera en un momento determinado, pero hay pequeños detalles que hacen que sea diferente, pues, en su génesis. Entonces, catalepsia, ustedes habrán escuchado este término muchas veces, ¿verdad? Em, sobre el síndrome cataléptico, novelas, a quien le gusta Edgar Allan Poe, en muchos mitos en pueblos hablaban sobre gente que era cataléptica. Entonces aquí vamos a ir viendo que es el término que se utiliza para describir una posición inmóvil que se mantiene de forma constante. Entonces, hace un tiempo también se describía que cuando alguien estaba convulsionando, después de ese episodio posictal de la convulsión, quedaba por momentos cataléptico. Entonces, no es más, sino que la posición motora se queda como si fuera un maniquí, quieto, ahí, constante. Eso es una figura cataléptica. Existen alteraciones importantes en fenómenos del sueño cuando el individuo puede llegar a estar cataléptico. Siente que está preso de pronto. Eso lo veríamos después. Pero entonces voy a repetir. Dentro del grupo grande de la catatonía, que son alteraciones motoras producidas por un daño psíquico, encontramos este primer término que es la catalepsia, que es el fenómeno cuando alguien se queda en una posición motora inmóvil y esta posición no cambia, sino se mantiene en el tiempo. Un ejemplo es como ustedes jugar a las estatuas. Cuando uno es pequeñito, no sé si ahora, yo creo que no funciona eso, pero están jugando a hacer estatuas y en un momento determinado todos se quedan o congelados, ¿sí? Se quedan en una posición y se quedan así. Eso es algo cataléptico. Vamos a ir recordando. Mientras más uno repita, como que mejor le queda. Entonces, anterior habíamos visto importante lo eco de hacer resonancia A. Recuerden cómo funciona un radar, ¿no? O la ecografía. Es el repetir el movimiento que estoy viendo. Algo importante que de pronto uno que otro habrá pensado mientras describía la ecopraxia es si es voluntario o no, ¿verdad? Y pues es muy difícil tratar de decir sí o no, pero lo que se ve dentro de la semiología es que pareciera que no, que el individuo que se encuentra al frente del doctor que tiene ecopraxia repite involuntariamente todo lo que está haciendo la otra persona desde el punto de vista motor. Pero curiosamente los movimientos pues tienen que ser voluntarios, ¿no? Es decir, como que aparece esa sensación o ese descontrol de todos esos grupos musculares, pero el individuo no lo puede controlar. Bueno, y la catalepsia entonces es cuando una persona se queda en una posición inmóvil y esta posición se va a mantener con el paso del tiempo. Todo esto también pareciera involuntario. O sea, uno no es que quiera ser cataléptico, sino que está apareciendo.
Ahora, la excitación catatónica. Cuando vimos la clase del afecto, hablábamos que los estados del ánimo van variando de acuerdo a su intensidad, como en dos ejes y en el tiempo, ¿verdad? Y habíamos visto que la exaltación con él es cuando el estado del ánimo es muy intenso, eso que estamos sintiendo. Vamos a encontrar terminología similar, pero haciendo referencia a cómo en el aparato psicomotor afecta lo que es motor desde el punto de vista psíquico. Entonces, la excitación catatónica es como cuando ocurre una agitación. Ustedes van a escuchar mucho eso cuando estén en urgencias, que el paciente o otra persona se está agitando. Es una actividad motora, pero que no tiene objeto. No siempre, pero la gran mayoría de veces en nuestra vida, nuestra conducta motora sí tiene un objeto. Aquí hacemos referencia a objeto como el deseo del por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo o el objetivo. No es el objeto cuando hablábamos, por ejemplo, de sensopercepción de lo que se encuentra afuera para describir. Cuando nosotros estamos caminando, moviéndonos, eh, tenemos que resolver el problema cotidiano del movimiento hacia el por qué lo estamos haciendo. Entonces, si quiero comer, pues hago una secuencia armoniosa de movimientos para el poder comer. Todo tiene ahí el objeto o el propósito. Pero cuando está el paciente excitación catatónica agitado, ahorita vamos a ver una diferencia, pero por ahora el individuo empieza a tener una actividad motora, pero no hay objeto. No se sabe el por qué lo está haciendo. Y algo súper interesante es que no es influenciable por estímulos externos. Entonces, alguien le puede decir que se tranquilice, que se calme, que se siente, y el individuo pareciera que como que no coordina esos movimientos por lo que está ocurriendo desde el punto de vista exterior. Porque los movimientos también, en su mayoría, pues son desencadenados por ese mundo externo. Entonces, de pronto ustedes entran al consultorio y están viendo un paciente que se está moviendo de un lado a otro y repetidamente. Y ustedes les dicen que se calme, que se siente, que pare, que porque se está moviendo y puede que les hable o no, pero el paciente no deja de hacer lo que está haciendo. Esto ya puede ser una excitación catatónica. Hay que ver es cuál es el objetivo, porque qué importante es determinar si hay un objeto o no, que sería diferente, por ejemplo, secundario a una idea delirante. El paciente puede estar diciendo es que si me muevo de forma circular, esto evitará que el mundo se acabe mañana, que es diferente, porque entonces él está teniendo un acto compulsivo, porque está pasando por la parte ideativa y está llegando a hacer algo que requiere para que lo que está pensando que va a ocurrir no ocurra. Voy a abrir un paréntesis para recordar eso. La conducta impulsiva es cuando un individuo actúa sin pensar, siente una emoción muy grande, por ejemplo, miedo, y hay un desencadenante motor, pero no pasó por la parte ideativa, digamos, toda esta energía psíquica. Entonces, yo le tengo fobia a los ratones, entró un ratón al consultorio que está en el piso quinto de un hospital y me tiré por la ventana sin saber qué iba a pasar porque no pensé, solamente sentí el miedo del ratón y me tiré por la ventana. Eso es un acto impulsivo, cuando la conducta motora se desencadenó por una gran intensidad de una sensación emocional, pero no pasa por la parte ideativa, esta conducta motora. El acto compulsivo, a diferencia de lo impulsivo, es sí pasa por la conducta perdón, la conducta motora por la parte ideativa. Entonces, estoy muy angustiado, por ejemplo, en el trastorno obsesivo compulsivo, o no, estoy muy angustiado y empiezo a pensar que si hago tal acto motor, esta angustia me puede disminuir. Eso es una conducta compulsiva. En la excitación catatónica existe una actividad motora que puede ser desorganizada porque no hay un propósito, no es influenciado por el externo, pero pareciera que como que se desprende un poco de eso que acabamos de hablar. No pareciera ni compulsivo ni impulsivo. Sencillamente se desprende y el individuo empieza a tener actividad motora sin objeto. Bueno, ahora vamos a definir lo que es el estupor catatónico.
Entonces es cuando esta actividad motora se empieza a volver más lenta. Existe un enlentecimiento de la actividad motora y puede alcanzar una inmovilidad y una desconexión con el medio, el estupor catatónico. A diferencia, por ejemplo, de la catalepsia, es lo fluido en lo que viene siendo las tres dimensiones en el tiempo, es decir, la cuarta dimensión. Recordemos que cuando empezamos el curso yo les dije que el examen mental no es sino lo que ustedes están viendo de las esferas mentales de un paciente, pero a lo largo de todo el tiempo que duró la entrevista, nosotros no podemos ver en un único cuadro, es decir, en un único momento, sino lo que ha venido ocurriendo. Entonces, cuando ustedes ven a una persona que se encuentra en un momento determinado quieto, inmóvil, con un maniquí, hablamos de la catalepsia, pero cuando hablamos de que es un estupor catatónico, podemos empezar a ver una persona que se empieza a mover muy lento y en un momento determinado puede alcanzar una inmovilidad y se desconecta con el medio. No está, digamos, parándole bolas, por así decirlo, a lo que pasa alrededor. Se ven en esquizofrenia o en psicosis, digamos, marcada. También se puede ver en trastorno de estrés postraumático o por consumo de sustancias psicoactivas. Ahora vamos a hablar de algo que se llama rigidez catatónica. La rigidez catatónica es cuando una persona está en una posición, ¿verdad? Inmóvil en un momento determinado, pero a diferencia de la postura inicial, que es la catalepsia, la rigidez catatónica, la primera palabra lo está queriendo decir, es totalmente rígido. Cuando yo voy a tocarlo, a moverlo, a ver el brazo, hacerle una flexión si está eh, eh, extendido o lo contrario, si está flejado perdón, si está extendido a flejarlo, siento que existe una resistencia a moverse. Cuando nosotros encontramos una persona con catalepsia, el individuo puede que se mueva, pues pasivamente hablando. Yo me acerco y le cojo el brazo y se lo alzo y el brazo se alza, se mueve y vuelve y cae a donde se encontraba. Cuando está en rigidez catatónica, el individuo se queda totalmente quieto. No sé si ustedes de pronto habrán visto estos magos, bueno, que realmente es una ilusión, o mentalistas en los que están en un espectáculo con un montón de personas y dicen, por favor, un voluntario, pasa alguien al escenario y este mentalista o mago hace pues un ritual y después de esto el individuo queda totalmente rígido como si estuviera sentado. El mago quita la silla y el individuo queda como si estuviera sentado. Eso podría ser rigidez catatónica. Lo importante acá para definirlo, para diferenciarlo, es que resiste el movimiento. Encontramos a una persona como un maniquí, pero resiste el movimiento. Mientras que la primera figura psicomotora no. La postura catatónica es cuando un individuo, ¿verdad?, hace una postura propiamente dicho, pero extraña, como, como que no natural. Cuando nosotros encontramos a alguien en catalepsia, podemos encontrarlo, por ejemplo, acostado, que es comúnmente ver a las personas, pues, o sentado, o mirando a un punto fijo. Pero cuando encontramos a alguien en una postura catatónica, lo que hace referencia es que va a estar sentado pues de pie, pero en una posición que sea muy extraña. A ver, pensemos cómo. De pronto con los brazos, estando de pie, con los brazos abiertos y las piernas de pronto un poco flejadas, mirando a una pared por periodos largos de tiempo. Eso es lo que es una postura catatónica, como que se sale de lo normativo, entre comillas, de lo que es normal y también de lo que debería ser, y por grandes periodos de tiempo. Hay una variante interesantísima que se llama flexibilidad seria, que es cuando una persona está en esta posición extraña,
pero el médico o cualquier persona que se acerque a esta persona puede manipular esa extremidad o cualquier grupo muscular de esta persona al antojo que se quiera, pues, y la persona va a quedar en esa posición. No sé si ustedes, por ejemplo, a ver, están jugando con cualquier figura de acción, una Barbie, y le estiran la pierna, se la flejan, le ponen la mano arriba, abajo, la cabeza la mueven hacia la derecha o la izquierda. Y primero, no sienten resistencia, y segundo, va a quedar la persona en esa posición que la dejaron. Entonces vamos a ir haciendo un resumen para que no se vayan confundiendo. La catalepsia es sencillamente ver como a una persona como si fuera un maniquí en una posición por mucho tiempo, como tal. Eso es una catalepsia. Si la persona se encuentra en una posición que pareciera extraña, entonces yo puedo decir que tiene más bien es una postura catatónica precisamente porque tiene esa posición extraña. ¿Listo? Si la persona está teniendo movimientos sin propósito, desorganizados, sin objeto, como desconectado, decimos que tiene una excitación catatónica. Si la persona a lo largo del tiempo viene teniendo movimientos más lentos, se va a quedar totalmente quieto en un momento determinado y se desconecta del medio, hablamos de lo que es el estupor catatónico. Por ejemplo, en películas hay veces lo exageran, pero cuando una persona acaba de presenciar un accidente, vio cómo atropellaron al hijo, entonces la señora se va quedando quieta, se acuesta o se arrodilla en la acera donde está el cadáver de su hijo y se queda ahí quieta, se llama estupor catatónico. Rigidez catatónica es cuando este maniquí, esta persona, entre comillas maniquinos, para hacer referencia al paciente, cuando este paciente se queda quieto, pero cuando lo vamos a intentar tocar, mover, no se puede porque está muy rígido. Eso es rigidez catatónica. También se puede ver como efecto secundario de medicamentos, de lo que se llama la impregnación neuroléptica. Los medicamentos antipsicóticos, es decir, que quitan la psicosis, desafortunadamente, por su mecanismo de acción, que es el bloquear los receptores dopaminérgicos, alteran una vía dopaminérgica que se llama la vía nigroestriada, que se encarga de, digamos, coordinar actos motores que dependen de la dopamina. Cuando uno, por ejemplo, tiene Parkinson, recuerden que esta enfermedad, los pacientes o las personas que padecen Parkinson no tienen dopamina. Entonces uno como médico les da levodopa para que pues tenga dopamina en su organismo y esos movimientos mejoren. Cuando nosotros damos antipsicóticos, bloqueamos los receptores de dopamina porque se supone que en la teoría de la génesis de la esquizofrenia o de la psicosis es porque en el cerebro hay mucha dopamina. Entonces bloqueamos con este medicamento los receptores de dopamina y evitamos así las alteraciones del pensamiento, pero estos medicamentos pueden causar similar al Parkinson, porque si el Parkinson es cuando no hay dopamina, yo di levodopa para que haya, los medicamentos antipsicóticos, yo bloqueo los receptores de dopamina, es como si el individuo no tuviera dopamina y produzca alteraciones motoras. Cuando yo hago mucho bloqueo dopaminérgico en vía neurológica nigroestriada dopaminérgica, puede aparecer esto que se llama rigidez catatónica. ¿Listo? Bueno, eso es como plus para que vayan, mientras uno más sepa mejor de todo. Entonces, rigidez catatónica, vemos al maniquí que está totalmente rígido y no podemos manipular sus extremidades, ni su tronco, ni su cabeza. O sea, como una figura de yeso, pues. La postura catatónica, ya les dije, otra vez repito, es cuando el individuo está como un maniquí, no hace resistencia, pero tiene una postura que es como extraña, como que no debería estar, como si estuvieran, haga de cuenta que están haciendo como un yoga, pero no son instructores de yoga ni nada que ver con el yoga y están haciendo a mitad del salón del pabellón de psiquiatría. Se llama postura catatónica. Y la flexibilidad seria es cuando este maniquí, digamos, se deja manipular motoramente hablando. Yo puedo coger como un muñequito que es articulado sus extremidades y los pongo en cualquier posición que yo quiera y el paciente se queda en esa misma posición y por mucho tiempo prolongado. Entonces yo, por ejemplo, puedo hacer que
suba una pierna y al mismo tiempo, como muestra la imagen, suba una mano o el brazo y se va a quedar así mucho tiempo. Eso se conoce como flexibilidad seria. Ahora vamos a hablar algo sobre el movimiento. Estamos hablando ahorita sobre más la postura, ahora sobre el movimiento. Akinesia es una falta de movimiento físico relacionado como con una inmovilidad extrema. Eso se ve en la esquizofrenia catatónica. Existe hace ya un tiempo terminología de pronto vieja que habla sobre la patología de esquizofrenia, pero de característica catatónica, es decir, de característica motora. Habíamos visto ya todos los fenómenos que acabamos de ver son fenómenos catatónicos y existe una esquizofrenia donde lo que más prima son esas alteraciones motoras. Entonces, la falta del movimiento físico hace referencia a una aquinesia. ¿Listo? Como les digo, también puede ser daño. Todas las características catatónicas pueden ser daño por vía neurológica de movimiento, dopaminérgica nigroestriada. Bueno, ahora algo que se llama la negatividad, que es resistirse. No es que el individuo esté totalmente rígido, ¿verdad? De hecho, no está rígido para nada, sino que él no quiere obedecer y que no quiere hacer los movimientos que requieren. Entonces la enfermera de pronto le dice, párese, me acompaña al baño para bañarse o venga a tomar el medicamento. Y el paciente tiene como esta actitud del no querer, como de indiferente o de pronto pasivo, distante con el personal paramédico y médico y resiste a los movimientos. Es como el niño chiquito cuando cruza los brazos y yo le digo que los estire y él dice que no y vuelve y los pone, pero existen movimientos, entonces no está rígido, catatónico como acabamos de ver, como la rigidez catatónica. Tampoco hay flexibilidad seria porque él es voluntario también de sus movimientos. Eso también es importante. El negativismo es voluntario, los otros no. Estereotipia es una repetición continua de un movimiento, que lo habíamos visto en el lenguaje, pero también en la parte motora. Entonces, por ejemplo, yo estar cogiéndome el pelo continuamente y haciéndome rollitos como si fueran trenzas a medida que estoy hablando. Lo hago continuamente. Eso es un estereotipo. Pero que tiene que ser un patrón fijo. ¿Listo? El manerismo, a diferencia de la estereotipia, de pronto ya es algo más arraigado, más pegado, no tan que aparece o desaparece, pero interesante que es involuntario y es habitual en el sujeto. Entonces, por ejemplo, morderse el labio sin saber que se lo está mordiendo. Mientras que la estereotipia sí puede ser que el individuo en un momento determinado hace la acción. Entonces, una estereotipia puede ser, por ejemplo, lo que uno hace a veces con las manos, deseándolo, cuando uno está hablando, y el manerismo es el morderse el labio siempre, todo en cada momento. Automatismo es una ejecución automática de un acto o de actos que representa una actividad simbólica inconsciente. Entonces, siempre que yo voy a hablar de algo doloroso, cierro los ojos y los voy cerrando. Aquí hace referencia es a lo inconsciente simbólico. No se podría diferenciar de pronto de una estereotipia o un manerismo si no se entiende que es inconsciente o que se está hablando por algo. Siempre que el individuo, por ejemplo, en niños con autismo, hay una película que hablaba también de esto que se llama El Contador. Siempre que yo voy a coger un objeto, me soplo los dedos o las manos antes de cogerlo. Eso podría ser un automatismo, sin yo saber por qué lo estoy haciendo. ¿Listo? Bueno. Obediencia automática. Entonces, siempre que le digo algo al paciente, el paciente en ese momento hace lo que le estoy diciendo, pero que ni siquiera yo puedo observar qué pasa por la razón o la conciencia del individuo. Incluso yo le podría decir, por ejemplo, tírese por la ventana y ¡bum! Va y se tira de un momento a otro, sin mediarlo, automático, como una orden, como si fuera un robot o un computador. Eso también se ve en psicosis. No tan común, pero puede ocurrir. El mutismo, ya lo habíamos visto cuando vimos el lenguaje, que es cuando el paciente no emite ningún sonido y no lo habla. Habíamos visto en la psicopatología del lenguaje que existe voluntario o involuntario, ¿no? Entonces eso pertenecería más o se especifica mejor en la parte del lenguaje. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la hiperactividad, cuando existe desde el punto de vista
del afecto una energía más grande que va a impulsar o le va a meter como gasolina a esta característica motora. Entonces está la agitación psicomotora, hiperquinesia y los tics. Agitación psicomotora es cuando existe esta pérdida importante de la relación entre lo que es la emoción, el pensamiento y el comportamiento y se rompe, digamos, esta asociación y el individuo no sabe ni es consciente del cómo se está comportando. Entonces puede tener riesgos, una urgencia en psiquiatría, la vida de él y la de los demás, porque ya no controla sus movimientos que están descoordinados, sin propósito y también el estado de ánimo muy seguramente exaltado. Hiperquinesia es cuando aumenta esta actividad motora, que puede ser porque también el estado de ánimo está intenso. Y tics es cuando uno está muy angustiado, estresado, preocupado, empieza a tener un movimiento repetitivo para tratar de calmar esta ansiedad. Todos hemos visto, por ejemplo, cuando alguien tiene un tartamudeo o en el ojo. Ahora, estamos hablando desde el punto de vista más psicológico que neurológico, porque hay movimientos repetidos, tics neurológicos, cuando hay, por ejemplo, daño en la modulación o repetición, el control, perdón, de la repetición de fibras nerviosas, ¿no? Entonces, ya hablamos acá un poco sobre lo que es la emoción, el pensamiento y el comportamiento. Les dije hace un momento la diferencia entre lo que es la conducta impulsiva versus lo compulsivo. Vamos a hablar un poco sobre lo que es las figuras compulsivas que de acuerdo a la característica llevada a cabo van a recibir un nombre. Esto ya es mucho más avanzado en semiología psiquiátrica, pero vale la pena que lo vayan estudiando y entendiendo. Entonces, cuando yo tengo una sensación desagradable, emocionalmente hablando, yo empiezo a pensar por qué me estoy sintiendo desagradable. Si lo encuentro a nivel consciente, pues hago algo al respecto para no sentirme tan así. Hay veces no lo encuentro a nivel consciente, pero sí inconsciente. Y empiezo a tener desde el punto de vista comportamental y motor algún tipo de actividad para que no me sienta mal. Me explico. Digamos que estoy preocupado porque mañana es el parcial final, el final de semiología y no he estudiado ni sé. Entonces yo sé inconsciente que de pronto jugando videojuegos o organizando el cuarto me hace sentir bien. Entonces yo hago algo para que me haga sentir bien, para que me disminuya esta ansiedad por lo del parcial. Entonces me da por pintar la casa, pero eso es voluntario, ¿no? Entonces me pongo a jugar, organizo el cuarto. Esos son conductas motoras para disminuir la ansiedad frente a una preocupación. Eso es lo que es muy el acto compulsivo. Eh, hay figuras importantes psiquiátricas en las que yo no puedo entender muy bien qué es lo que pasa, el por qué me estoy sintiendo tan angustiado, y tampoco puedo entender por qué yo hago algo para saciar esta angustia, que no sé por qué está llegando, pero sí sé que tengo que hacer algo para calmarme, para calmar esta angustia. Entonces, por ejemplo, acá está la cleptomanía, que es, habrán escuchado personas que cogen objetos que no les pertenecen a ellos como si fuera el robar, pero la diferencia importante frente al robo es que el robo, como lo conocemos como acto delictivo, tiene un objeto y una finalidad que es el coger algo que no me pertenece para mi beneficio. Mientras que el que es cleptómano lo coge por la sensación de miedo y de placer que tiene al realizar el acto, sin importar qué está cogiendo, ni por qué, ni en qué momento. Siente una angustia, una frustración por algo, que podrá ser quién sabe qué cosa, la muerte de un familiar, el padre distante, conflictos intrapsíquicos, pero que en un momento determinado esta angustia es tan insoportable que ha descubierto a esa persona que cuando se pone en situaciones de riesgo, de que lo van a pillar, de que lo van a coger por estar robando, entre comillas robando, se siente bien y le quita la ansiedad previa que tenía. Cuando coge ese objeto, no es, digamos, pillado, por así decirlo, por las autoridades, llega a su casa, pues le vale tres lo que cogió y va y lo bota o lo deja ahí o se siente mal incluso por lo que hizo.
pero es el acto un poco compulsivo inconsciente del hacer algo para sentirse mejor porque se venía sintiendo mal desde el punto de vista motor. Y así un sinnúmero de conductas motoras, así como habíamos visto de pronto en fobias, que de acuerdo a cada miedo irracional que aparece, le ponemos un nombre, entonces agorofobia, aracnofobia, o sea, fobia a todo lo que se le ocurra de acuerdo al objeto del por qué es la fobia. Podemos también encontrar que de acuerdo a la conducta motora, un número gigante de apellidos. Entonces, por ejemplo, ninfomanía, una sensación incontrolable de querer tener un encuentro sexual para sentir placer sexual, eh, porque previo se viene sintiendo mal. Entonces, me explico. Alguien se está sintiendo incómodo por quién sabe qué cosa, un montón de situaciones, pero ha encontrado que de pronto a la relación sexual le genera placer, entonces quiere tener muchas relaciones sexuales para tener mucho placer, para saciar esta necesidad o quitar esa angustia que venía sintiendo, que también puede ser desconocida. Eso se conoce como ninfomanía. Ninfomanía hace referencia también al término de querer tener muchas relaciones sexuales por parte de una mujer. Sin embargo, cuando existe la psicopatología pues, psicomotora de la ninfomanía, se ha descrito que no se sacia y los orgasmos no son tan placenteros y no logra quitar la angustia que tenía antes. Entonces es peligroso porque se exponen a situaciones de riesgo como enfermedades sexuales, de transmisión sexual o meterse con personas que les puedan hacer daño. Pero lo que quiero decir con esto es que la angustia previa como que no desaparece. En el hombre no se conoce como ninfomanía, sino como dice abajo la satiriasis. Búsquenlo porque bien interesante. Bueno, el ritual es todo aquello que nosotros hacemos para saciar esta ansiedad o calmar desde el punto de vista motor, y de acuerdo a lo que nos genera la angustia. Entonces, por ejemplo, mmm, antes de estudiar, yo organizo, estoy preocupado por el parcial, organizo mis cuadernos, organizo mis apuntes y los pongo en un, digamos, en un orden. Hago un ritual previo. Antes de ir a la universidad, yo me tengo que bañar, pero antes de bañarme tengo que tender la cama. Tengo que hacer una conducta, una organización de algo para que me sienta más tranquilo por algo. Ahora, si me entienden como lo estoy describiendo, se podría decir que mientras más rituales uno tenga en su vida, pues más ansioso podría llegar a ser, que es válido. Listo. Tricotilomanía es cuando de pronto ocurre esta angustia psíquica inconsciente y la persona empieza a comerse el pelo. Recuerden que el pelo no se digiere y puede causar un montón de problemas a nivel gastrointestinal, como la obstrucción intestinal. Entonces se comen el pelo. Existe algo que se llama pica, que son trastornos de la conducta alimentaria, pero con ese componente psicomotor importante, que es el comer componentes que no son digeribles ni orgánicos, o sea, inorgánicos, como piedras, y polifagia es algo similar. Bueno, esto no entra al parcial directamente porque no es semiología directa de la conducta motora, sino como, digamos, síndromes psicomotores aparecen. ¿Listo? Ahora, ¿qué es ataxia? Es la incapacidad de estar de pie o de caminar de manera, digamos, adecuada y normal. Entonces, hemos visto, por ejemplo, cuando hay lesiones cerebrales o en el oído, o por consumo de sustancias psicoactivas, personas que tienen marcha, que es entrecortada, eh, o como si estuvieran, por ejemplo, rígidos. Existe una patología que se osifica las articulaciones, espondilitis anquilosante, y el individuo empieza a caminar atáxico. Entonces, cuando ustedes vean ataxia, tienen que ir viendo, obviamente siempre ir descartándolo en este momento neurológico y osteomuscular y metabólico, pero cuando no, entonces encontramos figuras que pueden ser catatónicas. Y la disquinesia es esa dificultad para llevar a cabo los movimientos voluntarios. Puede producirse por
consumo excesivo de sustancias psicoactivas con daños en áreas neurológicas como nigroestriadas, reticular ascendente y descendente, o por efectos adversos de medicamentos, o por demencias con alteraciones neurológicas hacia la parte motora y también obviamente psíquicas psicóticas. Entonces la disquinesia es la dificultad para llevar a cabo un movimiento voluntario. Cuando yo voy a llevar a cabo un movimiento voluntario, yo primero, pues lo que he venido describiendo un poco en la clase del día de hoy es, tengo la intención de hacer el movimiento, desde mi percepción estoy, por ejemplo, viendo una botella, tengo las ganas de coger la botella, voy estirando la mano y los grupos agonistas y antagonistas coordinadamente van ejecutando el acto motor y cojo la botella. Eso es un movimiento armónico. Cuando tengo problemas en esto y tumbo la botella o no la cojo, se me cae, es una alteración disquinética y habría que empezar a estudiar con una muy buena historia clínica. Recuerden que en la enfermedad actual es el desarrollo del motivo de la consulta, pero entre las características de la enfermedad actual es en qué cambio de tiempo, en qué momento apareció y cómo ha venido siendo. ¿Listo? Bueno, el cabeceo es común en niños que son autistas. Es cuando una persona empieza en algún momento determinado, sobre todo más niños, a mover la cabeza como en un balanceo hacia, como si un japonés estuviera saludando o el niño estuviera diciendo sí. También pueden girar, digamos, lateralmente como si estuvieran diciendo no, pero va acompañado de un estado emocional alterado. Es común que en muchas películas muestren como característica principal del autismo, aunque no es esa, pero es significativo y llamativo desde el punto de vista motor, que cuando existe una negativa, una ansiedad, una irritabilidad o miedo, las personas de pronto con autismo se quedan calladas, empiezan a emitir unos ruidos internos sin hablarlos, pues, y empiezan a balancearse, a moverse, a mover la cabeza hacia los lados. Eso es lo que es un cabeceo. La bradiquinesia son un enlentecimiento en la actividad motora, pero permanente, a diferente de lo que habíamos visto como otra figura, que es la desconexión. El individuo dentro de su parte psíquica sí está conectado con el medio, pero está caminando muy lento, muy lento. Los movimientos espontáneos son muy lentos. Entonces uno dice que está bradiquinético. Habla más de lesiones neurológicas. Cuando existe una desconexión importante con el medio, habla más, bueno, sin que sea un daño como un accidente cerebrovascular, habla mucho de algo psíquico, pero cuando el aparato de atención, lenguaje, memoria está, digamos, conservado, pero encontramos la alteración motora, habla más de algo eh, psiquiátrico. Y la distonía son contracciones lentas y mantenidas del tronco de los miembros. Recordemos que existían los tonos, que está, recuerden cuando ustedes son hipertónicos, ¿no? ¿No? O cuando empieza a ver las fasciculaciones sobre la hipotonía. Entonces, generalmente es voluntario sobre el músculo estriado, pero puede existir la distonía cuando existen unas contracciones que son lentas y de pronto después, perdón, fuertes y después suaves sobre un grupo muscular. Muy raro en psiquis, o sea, en alteraciones psiquiátricas, más común por consumo de sustancias o en alteraciones neurológicas. Bueno, muy bien. ¿Tienen preguntas? Esto fue un poquito, pues sí pareciera ladrilludo, pero a medida que lo repitan, yo voy a colgar ya mismo las diapositivas, se van a dar cuenta que tampoco es tan difícil. Es interesante más bien irlo estudiando como en paralelo, revisar otra vez lo que es el pensamiento, el afecto y la conducta motora. E ir entendiendo, por ejemplo, cómo es alguien que está angustiado, qué pensamientos podría llegar a tener y cómo es su parte motora. Ustedes pueden ir haciendo exámenes mentales a diario con cualquier paciente, aunque no sea propio de psiquiatría. Entonces, por ejemplo, ustedes van a ver un paciente que está hospitalizado porque tiene mmm, apendicitis, pero sí pueden ir viendo cómo se mueve, cómo se comporta, cómo come, bueno, si ya puede comer, cómo duerme, cómo está su estado de ánimo, e ir haciendo el ejercicio, de ir haciendo el examen mental. ¿Alguna pregunta? Mm, a ver,
¿Preguntas o no?